Muy bien, pues hoy comenzamos nuestra serie anual sobre la doctrina. Y yo no sé si ustedes estaban aquí el año pasado o el año anterior, pero ¿cuál fue el tema del año pasado? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? ¿Eh? Wow. El Cristo incomparable. ¿Y el año anterior cuál era? El Cristo incomparable. Porque hicimos dos partes. Entonces, este año vamos a tratar al Espíritu Santo. Y todo este mes vamos a estar hablando de la doctrina. Y la palabra doctrina en el latín simplemente quiere decir enseñanza. Entonces, acá que usted oye, doctrina es la enseñanza del Espíritu Santo en nuestras vidas, según la palabra de Dios. Y vamos a estarlo tratando aquí en la prédica, pero también vamos a estarlo tratando en los grupos que estamos haciendo de estaciones de vida. Así que usted cuando salga va a ver las mesas ahí, únase a una estación de vida para que usted pueda entonces participar y hacer preguntas y ver con profundidad qué es la enseñanza de la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros experimentar el Espíritu Santo? Hoy en día hablar de doctrina o enseñanza teológica se considera anticuado y aburrido. Nadie quiere oír nada de enseñanza de teología ni nada de eso. La mayoría de las iglesias del occidente, en donde nosotros vivimos, están siguiendo una filosofía práctica que refleja el pensamiento del mundo en que vivimos. O sea, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo me va a servir? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Qué me va a dar? Entonces, si no es algo práctico para hoy, pues yo no tengo tiempo para estar averiguando que si el teólogo más cual y el otro y lo que dice el versículo tal de Pablo, eso no me interesa. Y así es que entonces nosotros vemos que muchos no están ni siquiera preguntando sobre lo que es el Espíritu Santo. Muchas de las iglesias hoy piensan que la mayor herejía en una iglesia hoy es discutir temas irrelevantes. Y se considera que los temas doctrinales, como el Espíritu Santo, son irrelevantes. Entonces, pues, ¿para qué hablar de eso? Vamos a hablar de cómo ser feliz. Vamos a hablar de cómo ser ricos. Vamos a hablar de cómo puedo yo tener una vida con éxito. Pero deja al Espíritu Santo tranquilo porque eso no nos interesa. Entonces, nosotros queremos cambiar eso. Nosotros estamos viendo que no es irrelevante. Sin embargo, muchos piensan, eso es para los teólogos y para los profesores que no tienen nada que hacer excepto tratar de adivinar cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler. Y si usted tiene tiempo para eso, pues entonces puede darle a la doctrina del Espíritu Santo. Y la realidad es que estas doctrinas o enseñanzas son profundas, tienen historia, tienen significado, tienen argumentos y entonces son difíciles de tratar. Antes los pastores tenían una hora para predicar. Algunos tenían más. Hoy yo lo que tengo son 30 minutos y ya gasté bastante de ellos. Así que tenemos nosotros que abordar temas profundos en poco tiempo. Y para hacer esto, lo que queremos hacer es que usted venga a los grupos de estaciones de vida para entonces usted profundizar también. Lo cierto es que la pregunta tiene mérito. ¿Son estas enseñanzas irrelevantes? Y permítame usted compartir que de verdad yo creo que no son irrelevantes en ningún punto. Peligrosamente, la iglesia en general se está volviendo ignorante en los fundamentos de la creencia bíblica a un ritmo alarmante. O sea, que vemos iglesias que estamos creciendo, pero estamos creciendo a un margen de una amplitud grande, pero de una profundidad mínima. Entonces, nosotros queremos ver cómo podemos lidiar con esa situación. Y una de las áreas donde vemos esto es precisamente en el área de la doctrina del Espíritu Santo. Porque estudiar los fundamentos de la vida cristiana son el éxito de encontrar la madurez. Si usted quiere ser un cristiano maduro, tiene que, se puede decir así, por necesidad, estudiar los fundamentos de la vida cristiana, porque ahí es donde usted va a encontrar las razones de por qué creemos lo que nosotros creemos. Entonces, no es de extrañar que muchas personas hoy en día, incluso personas que están en la iglesia,
están viviendo derrotados, enojados, ansiosos y deprimidos porque han profesado creer algo que supuestamente les ayuda, pero que en realidad para ellos no está resultando en nada. Y entonces se hacen la pregunta: si yo estoy creyendo esto y no está funcionando, algo anda mal. Y son personas que piensan que reciben las promesas, pero que no están recibiendo ni viendo los resultados de dichas promesas. Y la razón es porque nosotros no vamos a las fuentes o a los argumentos de lo que son las doctrinas cristianas. Y una de las doctrinas más descuidadas y más incomprendidas de la iglesia de hoy es la doctrina ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo un espíritu? ¿O es una fuerza? Okay. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo o la tercera persona de la Trinidad de Dios? Esta doctrina ha sido abusada, ha sido malinterpretada, ha sido utilizada mal y finalmente ha sido destrozada en pedazos y tirada a la basura como algo que no tenemos nosotros que tratar. Lo ignoramos por completo y verdaderamente nos impacta a nosotros en la manera en que vivimos nuestra fe, porque el Espíritu Santo es la persona de Dios que nos ministra a nosotros para poder vivir la vida cristiana. Entonces, yo quiero que ustedes hagan estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a alguien hablar sobre el Espíritu Santo en profundidad? ¿Sabes por qué la doctrina del Espíritu Santo es la doctrina más importante en la vida cristiana? De todas las doctrinas, esta es la más importante para nosotros, para vivir la vida cristiana. ¿Sabes cómo experimentar el Espíritu Santo de Dios en tu vida hoy? ¿Has experimentado tú el bautismo del Espíritu Santo? ¿Has experimentado la plenitud del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has sido tú sellado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Has visto el poder del Espíritu Santo en tu alrededor? ¿Has identificado tú los dones? O la palabra en griego es carisma. De ahí sacamos nosotros carismáticos. ¿Has identificado tú los dones del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has conocido el esclarecimiento o el alumbramiento del Espíritu Santo en nuestras mentes para saber discernir decisiones difíciles que tenemos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cristianismo parece prometer tanto y luego miras a tu vida y ves muy poco? ¿A quién conoces que está lleno del Espíritu Santo y es notable en todo lo que hace? ¿Alguna vez te has preguntado tú por qué hay tanto de lo sobrenatural o lo supernatural en las páginas de la Biblia y tú no ves nada de eso en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste un milagro? Entonces tenemos que ir a la Biblia y vamos al pasaje de Juan para nosotros encontrar tres realidades del Espíritu Santo que Jesús compartió con sus discípulos. Y en las próximas 5 horas se los voy a compartir, así que pónganse cómodos. No, estoy bromeando. Ojalá tuviera 5 horas para hacer esto. Pero la realidad es que por eso que lo estoy invitando a que vayan a las estaciones de vida, porque vamos a poder profundizar sobre este tema tan interesante. En el pasaje que se leyó en el capítulo 14 de Juan, estamos hablando nosotros de una conversación que tiene Jesús durante su última cena. Es el último momento. Están ellos para una fiesta, para celebrar la Pascua. Están comiendo cordero asado, uno de mis favoritos, dicho sea de paso, qué ricura, Pero Jesús sabía que en menos de 24 horas él iba a estar colgando de un madero. Es más, en menos de prácticamente en 12 horas, a las 9 de la mañana del otro día ya Jesús iba a estar colgado en la cruz. O sea que tenía un montón de cosas horribles que iban a pasar en las próximas horas. Él lo sabía, ellos no. Entonces él les tiene una conversación muy densa. Es una conversación que está llena de significado y nosotros tenemos que entonces entender qué fue lo que ellos entendieron. Y gracias a Dios tenemos a Juan que nos narra lo que él escuchó y lo que él vio. Entonces vemos tres realidades acerca
del Espíritu Santo que Jesús comparte son con sus discípulos. En primer lugar, Jesús comparte con sus discípulos que el Espíritu Santo es una persona. A ver, repitan ustedes. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Dice el apóstol Juan, si ustedes me aman, Jesús es el que está hablando, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Una de las cosas que quiero que vean en las tres pequeñas secciones que vamos nosotros a ver, que cada vez aparece la palabra ¿qué? Amor. El verbo amar. Si ustedes me aman. Es más, Jesús va a repetir esta frase una vez más y después la va a cambiar en la otra. O sea que 3 veces Jesús va a hablar de que ustedes tienen que amarme a mí. Si ustedes me aman. ¿Qué quiere decir cuando usted ama a una persona? Quiere decir que usted tiene que tener una relación con esa persona. Usted tiene que conocer a esa persona. Usted tiene que saber quién es esa persona. Usted tiene que conocer de esa persona. Esa persona tiene que conocerlo usted. Usted no puede conocer, amar así a personas que usted desconoce. Es fácil decir, yo amo a todo el mundo. Pero entonces la pregunta ¿es eso realidad? Entonces, Jesús habla de que tenemos que tener una relación de amor con Él. Para tener una relación de amor requiere una relación de persona a persona. Dice Jesús, entonces yo rogaré al Padre y les daré otro consolador. Si ustedes están confundidos, imagínense los pobres discípulos. Él les está diciendo, ¿para qué está hablando tanto de amor Jesús? ¿Qué cuento se trae? Si nosotros lo amamos, ya lo sabe. Y ahí estaba ¿quién? Judas, el traidor. Y entonces es interesante que Jesús dice, entonces yo rogaré al Padre y les daré otro consolador. Aquí quiero hablar un poquito acerca del idioma griego. El idioma griego, al igual que el español, tiene una facultad tremenda de alcance, de significado. Entonces, cuando dice aquí otro consolador, nosotros en español nada más que tenemos una palabra, otro. Pero en griego hay 2 palabras, la que se usa aquí, que es halos, y la otra que se llama hétero. Entonces, halos quiere decir un consolador igual que el que tienen ahora. Héteros quiere decir otro de otra clase. Entonces, si yo voy a devolver, por ejemplo, un aparato porque no funciona, yo quiero que me devuelvan uno igual. Yo no quiero que me devuelvan otro semejante o similar. Yo quiero igual. Entonces, eso es lo que Jesús dijo, que voy a mandar a uno igual que yo, para que sea ¿qué? Consolador. Esa palabra es dificilísima de traducir, porque la palabra en griego es parácletos, que viene del sistema legal. Es uno que está al lado de otro para defenderlo, uno que está al lado de otro para interceder. O sea que como cuando uno va a la corte y lleva un abogado. ¿Por qué? Porque esta persona tiene más recursos, tiene más experiencia, tiene más conocimiento, sabe lo que está haciendo y nosotros no. Entonces Jesús dice que va a venir otra persona igual que Él para ser el que va a estar al lado de nosotros para defendernos. ¿Y cuánto tiempo va a estar esta persona con nosotros? Siempre. Y dice, es decir, el Espíritu ¿de qué? De verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. El mundo de afuera no ve al Espíritu y no lo conoce, pero nosotros sí, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Es interesante aquí que nosotros no vemos en español, pero el pronombre masculino singular aparece en el griego. O sea, Él es el que está haciendo esto. Habla del Espíritu Santo en términos personales. Jesús está hablando de una persona. Una persona es el que puede tener una relación personal con nosotros. Entonces aquí vemos que Jesús les enseña a los discípulos que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es simplemente un espíritu que no tiene presencia ni tiene nada. Es una persona que tiene dimensiones de personalidad. Puede amar, puede estar con uno, puede compartir, puede aconsejar. Y entonces vamos al segundo punto. El Espíritu Santo es Dios. A ver, repitan ustedes. El Espíritu Santo es Dios. Es difícil para nosotros comprender que el Dios creador del universo, que el Dios manifestado en la cruz,
y en la resurrección de Jesús, en Jesucristo el Mesías, es el Espíritu Santo. Y después le voy a explicar por qué. Dice Jesús, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. ¿Por qué? Porque iba a morir y ya Jesús no iba a tener más contacto con el mundo en general. Pero ustedes me verán. ¿Cuándo le vieron? 3 días después, que ni ellos lo creían. Pero 3 días después, para sorpresa de todo el mundo y de sus discípulos, más que todos, Jesús resucita. Dice, yo vivo, ustedes también ¿qué? Vivirán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces dice, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Eso está bien raro, parece un trabalenguas. En ese día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, el Padre está en mí y yo estoy en ustedes. ¿Cuál era ese día? Bueno, parece que es el día de la resurrección, pero no. Cuando usted analiza un poquito más, está hablando del Pentecostés. Ya nosotros hablamos del Pentecostés en Hechos capítulo 2, que dice que el Espíritu Santo, y vamos a hablar de eso más adelante en otro sermón, el Espíritu Santo, la promesa de Dios, viene a toda criatura. Y de pronto esto se cumple. El Espíritu del Padre que está en el Hijo, de pronto está ¿en dónde? En nosotros. ¿Cuándo? En ese día. En ese día conocieron ellos esta realidad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que obedece a la palabra, ese es el que, una vez más, ¿qué cosa? El que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús? Bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y eso lo vemos en varias otras incidencias bíblicas. No tenemos tiempo para buscar esos versículos, pero ahí están. Y eso es lo que vamos nosotros a estar mirando también en las estaciones de vida, porque esto es muy importante para nosotros, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es personal, y porque es personal nosotros podemos tener una relación con él. Por ejemplo, los budistas no pueden tener una relación con Brahma, los musulmanes no pueden tener una relación con Alá. ¿Por qué? Porque no es personal. Pero nosotros tenemos una relación con Dios, porque Dios, que es persona, es el Dios que es también el Espíritu Santo. Y finalmente Jesús concluye diciendo, una pregunta de Judas, pero no el Iscariote, el otro Judas, dice, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y al mundo? Él no tenía la menor idea de que en menos de 12 horas Jesús no iba a estar con ellos. Él no se podía imaginar eso. Y entonces Jesús le respondió, si alguien otra vez aparece, ¿qué cosa? Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál es la obsesión de Jesús con el cuento del amor? El que me ama obedece, el que me ama recibe al Padre, el que me ama me recibe a mí, el que me ama va a tener a un paracletos, va a tener a uno que va a venir al lado de él para defenderlo y que va a estar ahí, igual que yo estoy ahora con ustedes. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Ellos no sabían que en horas ya él no iba a estar con ellos. Pero ahora él se lo recalca. Pero el Consolador, el Paracletos, ese que los va a defender, ese que va a estar a favor de ustedes, ese que va a estar abogando por ustedes, consolándolos a ustedes, ese, el Espíritu Santo. Esta es una de las pocas veces que aparece en el Nuevo Testamento la frase completa, Espíritu Santo. El Espíritu que es de Dios, separado en lo sagrado de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, cuando dicen mi nombre, oye, Jesús mandó el Espíritu. Oye, ¿quién te mandó a ti? Jesús me mandó. No, está hablando de que viene con la autoridad de Jesús. Viene representando la persona de Jesús. Cuando una persona iba en nombre de otro, era porque representaba completamente la totalidad de todo lo que otra persona era. Cuando alguien iba en el nombre del emperador, había que tenerle miedo, porque era peor que el emperador. Porque tenía la autoridad del emperador, tenía todo, porque iba en nombre de ¿quién? Del emperador.
Ahora viene el Espíritu Santo representando toda la persona de Jesucristo. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. O sea, que el Espíritu Santo es el mediador de la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre que viene a nosotros, el Espíritu de Cristo que viene a nosotros, y nosotros tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo mora en nosotros al nosotros tener ¿qué cosa? Bueno, una relación con Dios. ¿Y cómo se relaciona uno con Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo me relaciono yo con Dios? Nosotros tenemos la idea de que nos relacionamos con Dios como adoradores. Dios el Padre. Y sí, eso es verdad. Cuando viene Dios y se aparece todo el mundo para el piso de rodillas o para el piso de plano. ¿Por qué? Porque vemos el poder de Dios. Pero dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La relación que Dios quiere tener con nosotros es personal, y la relación que Dios quiere tener con nosotros es de amor. Es un Dios que ama con aquellos que han recibido ese amor y por lo tanto aman. Y la única manera que sucede eso es cuando tenemos una relación por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona real con todas las características de personalidad. El Espíritu Santo es Dios. Toda la potencia, todos los atributos de Dios están en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, para milagro de nosotros, es nuestro maestro. Es el Paráclitos, es el que está para ayudarnos, es el que está para guiarnos, es el que está para defendernos, es el que está, inclusive dice la Biblia, que ora por nosotros de manera que nosotros ni siquiera sabemos, para interceder delante del Padre por nuestras necesidades. Entonces, ¿es relevante o no la doctrina del Espíritu Santo? ¿Es importante o no? Pues por supuesto que sí. ¿Qué significa esta enseñanza para hoy? ¿Qué vamos a decir nosotros a la realidad de que el Espíritu Santo es una persona, de que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es un maestro para nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder? Bueno, pues si el Espíritu Santo es una persona, eso nos da a nosotros la habilidad y el privilegio de tener ¿qué cosa? Una relación ¿qué? Personal con Él. Una relación personal con Él. Si el Espíritu Santo es Dios, imagínense ustedes el poder que podemos nosotros experimentar en nosotros al tener una relación personal con Dios. Y que ese Dios que está en nosotros ahora se dedique a enseñarnos y a recordarnos aquellas cosas que son imprescindibles para nosotros triunfar en la vida cristiana. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Viene el Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, y esos 120 salieron y cambiaron ¿qué? La historia del mundo. Cambiaron todo. Y entonces la pregunta para nosotros es: ¿cómo podemos experimentar o recibir el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, si usted se pone a ver las religiones comparativas, hay un montón de maneras que la gente hace. Hay gente que sacrifican animales, chivos y vacas, lo que pueden encontrar. Hay otros que se hacen rituales donde se cortan, donde se hacen marcas. Hay otros que encienden velas, le dan candela a cuanta cosa pueden encontrar, se van a un desierto. Hay un montón de maneras en que la gente trata de experimentar algo que lo único que nosotros tenemos que hacer, según nos dice la Biblia, es recibir. Dios lo ha hecho tan fácil para nosotros que nosotros nos hemos confundido. Entonces, la pregunta para nosotros es: ¿qué importa que el Espíritu Santo es una persona? ¿Qué importa que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué importa que el Espíritu Santo es maestro para nosotros? Y es: ¿cómo estás viviendo tú tu vida? El Espíritu Santo es el que convence de pecado a la persona. En este momento yo voy a orar para que el Espíritu Santo obre en tu vida, para que el Espíritu Santo te hable a ti, para que el Espíritu Santo inicie la relación que ya Él ha iniciado. Cuando una persona
hace un movimiento hacia Dios, buscando a Dios, es porque ya el Espíritu de Dios hizo un montón de cosas para llegar a ti. El Espíritu es el que nos enseña a nosotros lo pecaminosos que somos, que nosotros necesitamos ser limpios. Nos sentimos sucios porque Él nos hace sentir sucios, para que podamos venir a Dios y pedir perdón. Y dice que entonces cuando Pedro predicó su gran sermón del Pentecostés, donde le explicó a todos lo que había sucedido, ellos dicen, ¿qué podemos hacer? Y entonces Pedro responde en Hechos 2:38, arrepentidos y sed, ¿qué? Bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo de Dios del Espíritu Santo. Así que hay que recibirlo. Dios no va a irrumpir por la fuerza en tu vida. Tú tienes que dejar que el Espíritu de Dios venga en tu vida. Y si tú estás viviendo supuestamente la vida cristiana sin poder, es porque no tienes el amor de Dios manifiesto en ti para tener una relación personal con Él por medio de su Espíritu Santo. Así que vamos a orar, y mientras estamos orando, si Dios toca tu corazón por medio de su Espíritu Santo, recíbelo. Abre tu vida a Él. Ora. Y si tú necesitas ayuda, quisiéramos orar por ti, ayudarte a ti. Tienes una tarjetita ahí delante que tú puedes llenar y después la dejas aquí en la cajita y nosotros te llamaremos. Si quieres tú ser bautizado, para tú ser obediente al mandato de Jesús, como dice Pedro en el libro de los Hechos, pues también tú puedes marcarlo, ponerlos ahí. Vamos a orar. Y si Dios te está hablando a ti, ahí donde estás, ponte de pie, para que tú, delante del Señor, puedas tener una relación clara con Dios por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias, Señor, por este momento en que podemos venir delante de ti. Que tu Espíritu Santo sea el que se mueva en nosotros para guiarnos al arrepentimiento. Quebranta nuestros corazones, Señor. Quebranta nuestra voluntad. Quebranta, Señor, nuestra mente, para que podamos entender y recibirte a ti como tu Espíritu Santo, una persona que es Dios y que quiere enseñarnos y tener una relación de amor con nosotros. Señor, yo te pido que tú guíes a cada persona hoy a poder estar bien relacionado con tu Espíritu en el amor que Cristo Jesús nos retó a nosotros mantener contigo. Esta es nuestra oración y nuestra petición en Cristo Jesús. Si usted está de pie, no deje pasar esto. Queremos orar por usted y queremos ministrarle. Llene la tarjetita esa roja y póngalo aquí para nosotros tener un registro y para nosotros ministrarle a usted de una manera más directa. Déjenme orar por ustedes. Señor, aquí están estas personas que vienen buscando de ti sinceramente, Señor, respondiendo a el llamado que tú has hecho, Señor. Yo te pido que tú les ministres de una manera especial, que ellos tengan el valor de poder buscar de ti y que nosotros podamos, Señor, ayudarles en la manera que necesiten. Señor, yo te pido que tú les ministres de una manera real y completa y que no solamente les hables, sino que los transformes, Señor, para tu honra y para tu gloria, que podamos nosotros experimentar como iglesia la realidad de la personalidad del Espíritu Santo en nosotros, que podamos experimentar la presencia de Dios en nosotros y que podamos tener ese guía, ese consolador, ese parácletos siempre con nosotros, como dice tu promesa, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.